¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. ¿Estás ahí? No, no te escucho. Ahí. No, ¿tenés algún problema con el audio? No, yo no te llego a escuchar. ¿Vos a mí me escuchás bien? ¿Me escu- Buenas tardes. Hola, ¿cómo te No va? sé, Estaba tomando lista casualmente, a medida que se iban conectando. Te vi conectado y ya te estaba tildando. Manuel, ¿estás vigente? No. A ver, hola, hola, Sí, hola. sí, 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 Ah, sí, José. sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? No, yo te había convocado que fuiste el primero en conectarte porque no estuviste el lunes pasado si necesitabas actualizar algún contenido o algo por el estilo. No. A ver. Ernesto, ¿todo bien? sí, bien. Repasando y repasando el libro. Claro, porque es este viernes. A ver, Manuel, habla, que apareciste en... Sí, no sé por qué se me baja el volumen del micrófono. Lo Ah, estoy tocando, está. Sí, pero... era No, un le tema decía de... que no tenía ninguna duda puntual, pero estoy leyendo todavía. Estoy dando Bueno, para preparar. está. Sí, tu voz va y viene, va y viene. ¿Mm? De todas formas, bueno, ahora lo voy a repetir cuando estén todos conectados, pero mi idea es, ya que tenemos el grupo, de acá al viernes a la mañana, me ponen por WhatsApp alguna consulta que tengan sobre temas míos o temas de mis colegas, y yo les contesto si hay alguna duda. No se asusten si por ahí les contesto a la noche cuando yo vuelvo a casa, que me instalo, me peleo cuerpo a cuerpo con mis hijos más chicos para que no me saquen el teléfono para jugar. Y bueno, ahí me pongo a escuchar y a contestar con un poquito más de, de, ¿cómo se dice?, de calma. Porque como yo arranco a trabajar a las 8 menos cuarto de la mañana y con temas de Fiscalía de Estado y después con todos los temas del estudio y demás, el día se me va muy rápidamente. ¿Mm? Así Yo que tengo bueno, una duda, sí, Ernesto, decime. que es de otro tema. A ver si está a mi alcance. Con respecto a obligatoriedad de los tratados para los estados. Porque Correcto. estaba buscando, ¿qué pasa si un estado, por ejemplo, dos estados firman un tratado bilateral Sí, y acuerdan que la forma de entrada en vigencia sea la ratificación? correcto. Para que entre en vigencia deba ser ratificado. ¿Qué pasa si un Estado, por ejemplo Argentina, pone la cuestión a debate del Congreso para que el Congreso emita justamente esa decisión vinculante de vincularse justamente en ese tratado y no la obtiene? Y pasan los años y no la obtiene. Y el Estado argentino, en figura del Poder Ejecutivo, le puede decir, no sé, a Uruguay, yo tengo la mejor voluntad, pero el Congreso no me lo vota. Claro, pasa que Uruguay para que puede decir, bueno,
arbitrar los medios necesarios para que eso suceda. Claro. Hola, primero saludo, hola Mariela, hola Gianfranco, muy buenas tardes. Está muy bien tu pregunta, ¿y qué pasa? Ustedes han visto, lo respondo para vos y lo comento para todos, porque normalmente la duda de uno suele ser una duda universal, ¿no es cierto? Ustedes vieron que en los tratados existen distintas etapas. Está la etapa de deliberación, la etapa de adopción de un texto. Bueno, nos pusimos de acuerdo en que el tratado va a venir por este lado. El tratado se firma y ahí entra en vigor si la firma está prevista como condición para que entre en vigor. Evidentemente, en el tratado de tu ejemplo no es así porque hay que ir a la ratificación. Entonces, sin ratificación, lo que no se ha formado es la voluntad del Estado, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hablamos de tratados internacionales, en el fondo, la naturaleza jurídica es la de un convenio. Entonces, en la de un convenio, digamos, hay obligaciones que necesariamente tienen que ocurrir en el plano del derecho internacional, y los dos sujetos de derecho internacional tienen que expresar su consentimiento, ¿sí?, del modo que válidamente pueden hacerlo desde el punto de vista de su Constitución, porque si no lo hacen, el artículo 46 del Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados lo castiga con pena de nulidad. Ustedes vieron que la nulidad viene por cuestiones subjetivas, por cuestiones de ciertas materias, y por cuestiones que tienen que ver con la violación de obligaciones erga omnes. Bueno, si el Estado no expresa su consentimiento a través de los canales constitucionales que específicamente están previstos para que el Estado manifieste su voluntad de adhesión al tratado, y en este caso es la ratificación, no hay tratado internacional. O sea, por más que la Cancillería expresará lo que tenga que expresar, Uruguay seguramente, si el Congreso de la República Argentina no se expide y no ratifica, a ver, es la consecuencia de que nosotros tengamos una constelación de poderes y que en materia de relaciones exteriores y de tratados de derecho internacional, nosotros partamos de un complejo federal, donde el Poder Ejecutivo maneja las relaciones exteriores y, por lo tanto, interviene en toda la faz del íter constitutivo del contenido del tratado. Pero en función de esa cuestión compleja federal, es el Congreso de la Nación el que tiene que ratificar el tratado, el que tiene que sancionar una ley de aprobación del tratado, y después el Poder Ejecutivo vuelve a tomar la pelota con un decreto de ratificación. En ese complejo federal se cumplió la primera etapa de muy buena fe. En tu ejemplo, pongamos que el tratado se haya firmado, con lo cual entra a jugar el artículo 18 de la Convención de Viena, donde la obligación de la República Argentina se va a limitar a no otorgar ningún acto contrario al espíritu o a la letra del tratado, por una cuestión de pacta sunt servanda inclusive, pero le faltó en ese complejo federal la segunda patita al banquito, que es que el Congreso se expida. Esto ha sucedido, por ejemplo, no en un tratado bilateral, pero sí en un tratado multilateral. Cuando en 1982 termina la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que había principiado en el año 1973, Alfonsín, en el año 1985, propuso aprobar al Congreso de la República Argentina la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y el Congreso dijo que no. Cuando se reeditó el tema en el año 1996, obtuvo sanción. Entonces, fíjate vos que la obligatoriedad tiene como presupuesto fáctico y sobre todo presupuesto jurídico que el Estado exprese su voluntad institucional de obligarse en virtud del tratado. Si ese presupuesto jurídico no se cumple, porque dentro del complejo institucional federal de la República Argentina no se expidió el poder legislativo, no hay tratado entre ambos países. No sé si he sido claro, Ernesto. Sí, sí, perfecto, clarísimo. Bien. Bueno, Gracias. pasemos a la siguiente duda. ¿Qué me van a tomar el 24? Esa es una duda genuina. Mariela, ¿todo bien? El tema de los fallos, ¿son los que vimos en clase, los de inmunidad de jurisdicción y de fuentes? Sí, yo puedo hablar de los fallos que vieron conmigo, no puedo hablar de los fallos que han visto con mis colegas, porque bueno, eso lo van a ver. Pero a ver, de fuentes No, es que no vimos otros, solamente no vimos otros fallos. Está bien, entonces,
de fuente sería Plataforma Continental del Mar del Norte. Y nada más. Estoy pensando si... Weltover. Y después de inmunidad de jurisdicción, Weltover, Sí, Manautas. sí. Y falta uno. Bueno, nada más, porque en realidad no el fallo en sí mismo, sino que, como ejemplo, bueno, hay un montón, ¿no? Pero Roldán con Embajada de Francia y Gómez con Embajada Británica simbolizan la inmunidad absoluta a la que había adherido la Corte antes de 1994, y Manautas inaugura una nueva etapa. Pero Gómez con embajada, Gómez Samuel con embajada y Roldán con embajada son más que a título de ejemplo y no a título de ver de qué se trata el fallo. El resto, por supuesto, fue un trabajo de taller como para una metodología de estudio, no evaluativa. Yo no tengo presente en este momento si en la solapa de nuestra materia hay otros fallos obligatorios que estén incluidos. Creo que no. Creo que no. Y responsabilidad no llegamos a ver, o bueno, hoy a lo mejor hacemos algo introductorio, pero no más que eso. Hola Agustina, hola Nara. ¿Sí, Mariela? Sí, el resto. Fallos entonces. Hola. Poquitos fallos. Hola, hola. Estamos con dudas. De fuentes, bueno, lo vimos bastante exhaustivo y es un tema bastante sencillo, ¿no? ¿Inmunidades diplomáticas y consulares vieron con algún otro colega? ¿No? ¿No está No. incluido? Si está incluido no, no lo sé, pero no lo vimos. ¿Alguien sabe si está incluido? Sí, ¿En qué creo que bolilla está está? incluido. ¿En qué bolilla está? Me parece que está con inmunidad o no. Es la bolilla 5. Bueno, a ver, acá mis colegas pusieron que vieron las siguientes bolillas. Cuando nos preguntaron qué temas vimos todos y cada uno, a ver, vamos a ver qué se informó. A ver. Acá está. Acá puso. Bueno, Florencia Méndola. Conmigo vieron la bolilla 3 y 4 completas. Barifi dijo, yo di bolilla 1 completa y derecho de los tratados hasta la mitad, pero voy a terminar con todo el martes. El martes no hay clases. Acaban de decir que sí. Hablé con el SED y ellos me gestionan el acceso al Zoom, problema resuelto, dice Nicolás Medel o Francisco Barifi. Excelente, mucho mejor. Mañana no vamos entonces a CAMET, tienen clases con Francisco Barifi, ¿no? Jurisprudencia de la bolilla 4 dijo que va a haber. Yo no sé qué, ¿cómo se dice? No sé en qué bolilla está inmunidades diplomáticas y consulares, porque no me acuerdo y no tengo el programa a mano. ¿Ustedes tienen algún programa a mano como para fijarse si está en la 3, en la 4 o en la 1? Ahí Conmigo, busco el programa. bueno, por favor. Así cualquier cosa, si está dentro de la 3 o de la 4, vemos algo. Hola Romina, buenas tardes, bienvenida. Voy a ir tomando lista a los que se incorporaron ahora. Hola, profesor. Disculpe que no tengo la cámara, pero estoy en mi trabajo. Perdón. ¿Cómo es una cámara oculta? Cámara oculta. Bueno. Me conecto un ratito para ver el tema del que habla. ¿El tema de? Del que van a abordar. Y hoy en realidad tenemos la clase, la primera parte para dudas y la segunda parte para una introducción del tema responsabilidad internacional de los estados. Perfecto, gracias. Fíjate, Mariela, si no, mientras tanto, Manuel, Gianfranco, Agustina, ¿alguna duda de algo?
¿La Constitución Nacional es monista o dualista? ¿O dualista? ¿Qué será? No sé si están buscando los temas en la bolilla, si están buscando en la Constitución qué es. Mariela lo debería saber porque hizo Yo instrucción estoy cívica mirando, conmigo quinto año. estoy buscando lo Lo de las de inmunidades. Bueno, búscalo tranquila. Bueno, si no hay más dudas y no saben lo que es la Constitución, o me levanto y me voy, o vemos responsabilidad. ¿Qué prefieren? ¿Qué dice el monismo? No voy a dejar esta pregunta sin contestar. ¿Qué dice el monismo? ¿Qué plantea? Primero, ¿vieron monismo y dualismo o no? ¿O estoy yo fuera de tema? Perdón, ¿no? El ¿El monismo y derecho el interno dualismo y el derecho internacional conforman un todo? es la relación que existe entre el derecho internacional público y los derechos internos. O sea, yo tengo un orden jurídico que es el derecho internacional y tengo un montón de derechos domésticos que son los derechos nacionales. Entonces, ¿cómo se relacionan esos distintos órdenes jurídicos? Hay distintas respuestas de acuerdo a los distintos doctrinarios y sobre todo respecto de las distintas doctrinas filosóficas del derecho. La Constitución es monista porque adopta para el ordenamiento interno los tratados internacionales, o sea, los incorpora como derecho doméstico. Exacto. Los que dicen que el orden jurídico internacional es absolutamente distinto de los distintos órdenes domésticos o del derecho nacional, dicen no, miren, estamos frente a ordenamientos jurídicos muy diferentes porque el fundamento es muy distinto. Fíjense ustedes, ¿cómo se va creando derecho dentro de cada estado? Bueno, por ejemplo, en la República Argentina, la pirámide del artículo 31, o sea, a partir de la Constitución argentina dada por el Poder Constituyente, digamos, se van creando distintas normas. Los repartos federales de competencia, lo que hace el Poder Ejecutivo, lo que hace el Poder Legislativo, la subordinación jerárquica que tienen que tener todas las normativas internacionales, nacionales, quiero decir, arrancando por la Constitución provincial, las leyes nacionales, bueno, toda una jerarquía que está marcada por esa pirámide del artículo 31. Y cada ordenamiento jurídico tiene procedimientos similares para crear formalmente derecho válido y vigente. En cambio, en el orden internacional, los procedimientos creadores de normas son distintos. Hablamos de las convenciones internacionales, hablamos de los principios generales del derecho internacional, hablamos de la costumbre internacional, o sea, los mecanismos de creación son muy distintos y el fundamento es muy distinto en uno y en otro. Por otra parte, digamos, la imposición de un régimen, de un ordenamiento jurídico, quiero decir, dentro de un derecho interno, se basa en la soberanía de ese Estado. En cambio, en el plano del derecho internacional, la relación entre los distintos sujetos no es la de subordinación, sino que es la de coordinación. Entonces, ahí hay una segunda diferencia. Al fundamento y dinámica, que tienen distinto fundamento y dinámica, ambos órdenes, se suma que hay una distinta relación entre los sujetos. Y tercero, justamente el tema de sujetos. ¿Quiénes son sujetos dentro de un derecho interno? Los individuos, los particulares en forma de personas físicas o jurídicas, incluyendo el Estado como persona de derecho público. Sin embargo, digamos, el ranking de los sujetos de derecho internacional que ustedes han visto son los que específicamente reconoce el sistema. Los estados, las organizaciones internacionales, en cierta medida el individuo, en cierta medida los movimientos insurreccionales, llamados comunidad beligerante, algunas situaciones especiales, como por ejemplo la Orden Militar de Malta o la Ciudad de Vaticano. Entonces, en base a todas y cada una de estas diferencias de dinámica, de jerarquía, de sujetos internacionales, dicen que, de sujetos de derecho, quiero decir, los dualistas dicen que son dos órdenes completamente independientes entre sí. Y que cuando el derecho interno, ¿sí?, quiere traer
derecho internacional, para hacerlo exigible dentro del ámbito de su soberanía territorial, tiene que, digamos, con una norma de derecho interno, traer esa norma de derecho internacional y hacerla propia como para que tenga un ámbito de validez territorial. En cambio, digamos, los monistas lo que dicen es que el orden jurídico es absolutamente único. ¿Quién lo dice esto? Fundamentalmente lo dice Kelsen, porque él parte de una norma hipotética fundamental que justifica todo el orden jurídico independientemente de su fase internacional o nacional. Entonces, la Constitución argentina, como bien dijo Ernesto, es una constitución monista atenuado. ¿Por qué? Porque contempla que los tratados de derecho internacional son ley suprema de la nación. O sea, el artículo 31 dice, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten, los tratados internacionales son las normas superiores de este ordenamiento jurídico. En un principio la Corte siempre pensó que estaban más o menos pari passu, pero la reforma del año 1994 fue generando distintas categorías de tratados de derecho internacional en el artículo 75, inciso 22. Pero, a partir del caso de Ekmekyan, que ese sí es un caso que tiene que ver obligatoriamente en este tema de dualismo y monismo, cuando se produce la reforma del año 1994, hay un artículo de la parte dogmática que quedó, digamos, como suspendido y a salvo, que es el artículo 27, que dice que ninguna norma puede vulnerar los principios de derecho público de nuestra Constitución Nacional. ¿Y qué se entiende por principios de derecho público de nuestra Constitución Nacional? Los principios que son más importantes, los que hacen al principio por ejemplo, los principios republicanos, la división del poder en funciones, por ejemplo. Vieron que hay artículos, por ejemplo, que prohíben que el Poder Ejecutivo asuma funciones judiciales, o la suma del poder público y demás. Segundo, la forma federal de gobierno, por ejemplo. Entonces, la igualdad ante la ley. Esos son los principios de derecho público básicos que nosotros tenemos en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución? Que si aún los tratados de derecho internacional, digamos, importaran una vulneración de los principios de derecho público de nuestra Constitución, prevalecería nuestra Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad internacional en la que podría incurrir el Estado argentino. Para eso vean el artículo 27 del Tratado de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dice que nunca un Estado puede oponer su derecho interno como excusa para incumplir un tratado de derecho internacional. Acá la Argentina, en principio, ni siquiera podría oponer el artículo 27 de su Constitución Nacional. Sin embargo, puertitas adentro, el artículo 27 sigue siendo preeminente, después los tratados de derecho internacional, con los artículos de la Constitución, los del inciso 22, después los del inciso 24, y después el resto de la plataforma del artículo 31. Por eso la Constitución argentina se tilda como de un monismo atenuado. ¿Se entiende lo que dije? ¿Quieren que lo repita de alguna otra manera? Agostina levantó pulgar mientras merendar. Ella merienda sería, ¿no? Bueno, ¿estamos con eso? Ekmekyan le suena conocido. Ekmekyan con Sofovich es un fallo que en este caso es muy importante porque puso de manifiesto el tema del derecho de réplica, que no estaba previsto en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí en el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, bueno, Argentina, que es parte del pacto, entonces si el derecho de réplica tenía o que no tenía que institucionalizarse y demás. Todos los estados asumen naturalmente la obligación de, digamos, adaptar su ordenamiento jurídico interno a las obligaciones que ha contraído en el plano del derecho internacional, sobre todo en estos tiempos, si se trata de ciertos contenidos de derechos humanos, como el acceso a la jurisdicción en sus distintas facetas, y evidentemente el tema del derecho de réplica implicaba una cuestión de esa naturaleza. Entonces, por más que dentro de la nación argentina no estuviera instrumentado ese derecho, bueno, porque ustedes vieron que hay derechos que son
operativos y otros que no. Entonces, los programáticos, que son los no operativos, exigen de las instituciones una cierta instrumentación para el efectivo goce de esos derechos que son programáticos y no operativos. El tema era cómo rotulábamos el derecho de réplica, si era programático y dependía de una ley que permitiera su ejercicio, o si era operativo y directamente podía de alguna forma ejercerse dentro de la República Argentina, prescindiendo de cualquier ley que reglamentara su ejercicio. Bueno, no voy a hacer más preguntas insidiosas. Ah, sí. ¿Podría Sí. decirme el nombre del fallo otra vez? Ekmekcan con Sofovich. EKMEDJIAN. Manuel, después decime si lo dije bien. Ekmekcan con Sofovich. Era un tema muy sensible también porque, digamos, afectaba a la idiosincrasia argentina, porque era una proclamación ofensiva de la Virgen María. Entonces, bueno, había muchos temas sensibles ahí en el medio. ¿Está bien, Mariela? Es un caso del año 1900. En derecho Para buscarlo constitucional, porque no lo vimos, capaz que lo veremos mañana. No sé. Se va hoy, se va mañana, lleve alfajores Habana. Por las dudas, ya algo tienen visto hoy. Es como un coming soon esto. En lugar de un Zoom, es un coming soon. ¿Alguien más quería preguntar algo? Si no, hablo más pavadas. Yo quería saber si la unidad 7 iba a entrar, porque Mede dijo como que no iba a entrar o una cosa así. ¿Cuál es la bolilla 7, por favor, Agostina? Que no tengo programa a mano. A ver, ya te digo. Responsabilidad. Responsabilidad de los estados. Ah, No, no, entonces no entra. No, eso no entra. Sí, ya dijo que no. Qué suerte, Perdón. qué suerte. No, está la bien. inmunidad, Hoy, de todas formas, puede ser que La haga alguna inmunidad introducción. está en la bolilla 5. punto 4. Inmunidad en la bolilla 5. Ah, bueno, apareció. La bolilla 5 no la vi acá enumerada. Qué raro, porque normalmente inmunidad de jurisdicción e inmunidades diplomáticas y consulares, como están tan empanentadas, se ven. Está en la misma bolilla, está, en inmunidad de jurisdicción. Ah, bueno. Sí, A mí me en esa bolilla. Es el asignaron último tema tema. inmunidad de jurisdicción de Estado. Algo han visto con el tema de las inmunidades diplomáticas y consulares, ¿cómo se dice? A través de los distintos casitos que vimos. De hecho, ¿se acuerdan que yo les marqué que hay 4 instrumentos de derecho internacional que van reglando las distintas inmunidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dice? La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, la Convención de Nueva York del 8 de diciembre de 1969 sobre misiones especiales, y la de Viena de 1975 sobre las representaciones diplomáticas de los estados en los organismos con vocación universal. Que ahí hablamos de los acuerdos de sede, porque los organismos, yo les di el ejemplo de cómo se hacían valer las inmunidades de la delegación argentina ante Naciones Unidas, donde en realidad la inmunidad es con respecto a la legislación norteamericana, porque la legislación norteamericana hospeda al organismo internacional. Eso lo tienen más o menos presente, ¿no? También dijimos que la función diplomática era distinta de la función consular, ¿sí? Los cónsules son los intereses del Estado, pero fundamentalmente de los nacionales del Estado. Y después, las representaciones diplomáticas son fundamentalmente representaciones políticas de un Estado que manda en otro Estado, que es el Estado receptor. Y que las inmunidades abarcaban no solamente la sede de la representación diplomática, ¿sí? Con respecto a la sede, dijimos que no se puede ingresar, no se puede embargar, inclusive dijimos que ni siquiera se puede afectar la cuenta corriente operativa que solventa los gastos. ¿Se acuerdan de Blasón con Embajada de Checoslovaquia?
era ese casito que había dictado la Corte en el año 2001, sino que además hay un montón de inmunidades personales para los distintos miembros de la misión, desde el jefe de la misión, todos los funcionarios de la misión diplomática. No puedo hablar en este momento, por favor, llame mañana. ¿Por qué insiste la gente? Si uno le corta una vez, no puede llamar 3, 4, 5 veces. ¿No? Hay un tema como de lógica, pero bueno, creo que le quedó claro. Si esto se graba y se ve después por algún medio, vamos a quedar escrachados mal con este encuentro de hoy. Existen distintas inmunidades, no solamente el jefe de misión, les decía, sino también la gente que tiene cargo, como los agregados, los secretarios de embajada, o los que cumplen funciones técnicas dentro de una misión diplomática, como los traductores, los que manejan claves, o funciones administrativas, e inclusive el grupo conviviente. A menor jerarquía, menor entidad de las inmunidades diplomáticas y consulares. Las inmunidades en materia penal son bastante absolutas, y en materia civil se limitan estrictamente a la función diplomática. Así que, por ejemplo, no alcanzan las inmunidades diplomáticas cuando se trata de actos que están cumplidos por las personas que trabajan en una misión diplomática, cuando esos actos están hechos completamente desvinculados de sus funciones. Por eso, en materia civil, no alcanzan los derechos reales, no alcanzan el derecho sucesorio, no alcanzan, por ejemplo, las actividades comerciales que por derecho propio puedan llegar a ejercer estos funcionarios o administrativos y demás. ¿Estamos? Y las inmunidades consulares son de menor envergadura todavía que las diplomáticas, porque, por ejemplo, en materia penal es posible entablar un procedimiento. Lo que no es posible es, por ejemplo, dictar una prisión preventiva, lo que no es posible es una sentencia condenatoria. Y habíamos visto que también hay otro tipo de sanciones, que es la declaración de persona no grata, que es un lapso razonable para que el funcionario abandone el país, y si no lo hace, sí queda sometido a la jurisdicción del Estado receptor. En cierto tipo de delitos no. Por vía de principio, también el Estado receptor podría, una vez que cesa el estatus diplomático, pedir la extradición de la persona que ha cometido un delito para que el Estado de su nacionalidad eventualmente, eso depende de que haya o no haya tratado de extradición, lo flete de vuelta para someterlo a los tribunales del Estado receptor. Esa es otra posible consecuencia. Hay distintas teorías. Esto se los explico por las dudas que venga a colación alguna pregunta de este tema, pero hay distintas teorías que explican por qué, cuál es la razón de ser de estas inmunidades. Algunas, porque el diplomático en realidad es el órgano del Estado. Entonces, al ser el órgano del Estado, exige el mismo respeto que el Estado mismo al cual representa, que es una teoría de la investidura que está bastante superada. Otros hablan de una teoría de extraterritorialidad, es decir, como que es la sede de la embajada y las funciones que allí se cumplen, como si fuera una extensión, una islita que explotó del Estado que envía al Estado receptor, y es como un pedazo de Estado extranjero en el cual uno no podría intervenir bajo ningún punto de vista, que también es una teoría bastante superada. Hoy por hoy es la doctrina de Vater, es la teoría de la funcionalidad, es decir, las libertades de esta gente, estas garantías extraordinarias, se reconocen para garantizar el ejercicio de su función diplomática, que se puedan expresar con libertad, que se puedan mover con libertad, que el Estado receptor no ejerza ningún tipo de presión a través de la jurisdicción, todo vinculado con la finalidad y funcionalidad, es decir, que el agente diplomático, que el agente consular pueda cumplir con entera libertad su función para la que ha venido al Estado receptor.
No sé si me explico. ¿Estamos? Por las dudas, les adelanto esto. Bueno, Agostina está muy feliz que no va a la bolilla 7, el resto también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se pueden hacer reservas en un tratado bilateral? Entiendo que sí, siempre y cuando el otro estado las consienta. A ver, Creo. Ponele. a ver. Las reservas, ¿qué son? Pautas de interpretación de que un Estado haga sobre un tratado. ¿Alguien, por favor, podría matar a Poblete en mi nombre y representación o desconectarlo de este sistema? No. Soy el único que está tirando tiros. Está muy bien, y es un hombre muy valiente. La reserva puede ser que el Estado, cuando va a ratificar el tratado, puede poner alguna reserva sobre alguna disposición del tratado. Sí, tratemos de no definir una palabra con la misma palabra. O sea, cuando formula una reserva lo que hace es objetar o condicionar los efectos jurídicos de una disposición del tratado en lo que hace a la aplicación del Estado que formula la reserva. Como bien dice Mariela, hay un Estado A que al momento de ratificar o incorporarse de alguna manera a una convención internacional, lo que hace es unilateralmente formula un cierto condicionamiento u objeción, ¿sí?, de una determinada cláusula en lo que hace al cumplimiento de esa cláusula por parte del Estado reservante que se está incorporando. Por ejemplo, yo me incorporo, siempre con el derecho del mar, con la Convención de Jamaica sobre el derecho del mar, pero formulo una reserva con respecto a el modo de solucionar los problemas derivados de la superposición de plataforma continental con mi vecino, por decirles algo. ¿Estamos? Yo puedo efectuar una reserva desde el punto de vista unilateral, pero la reserva, si bien es unilateral en su formulación, para que esa reserva tenga efectos jurídicos, ¿qué es lo que tiene que suceder? Por lo menos un estado del sistema tiene que aceptar la reserva que yo formulo. De lo contrario, no voy a poder ser, o sea, si yo no tengo una respuesta, esa parcela que ha sido materia de objeción, digamos, yo no voy a formar parte de la totalidad del tratado, sino que hay una parte de ese tratado, en la pequeña porción, en mayor o menor proporción que represente esa reserva, que no va a tener vigencia con respecto al Estado observante. No sé si me explico. Cuando yo formulo una reserva, ¿sí?, son 5 estados, por ejemplo, los que hacen un tratado regional. Por eso, ahora voy al tema de la bilateralidad que decía Ernesto. Si yo formulo una reserva, quiero decir, con respecto a un tratado regional, donde somos 5 miembros, entonces, el Estado A formula una reserva. Puede ser que B y C me la acepten, pero D y E, que son el cuarto y el quinto, no me la aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una versión del tratado que incluye una reserva que a mí me vincula con A, B y C. Pero tengo otra versión del tratado que a mí me vincula con D y E. En esa versión del tratado que a mí me vincula con D y E, no tiene efectos la reserva. ¿Me explico lo que les quiero decir? ¿Sí? Yo tengo una versión del tratado que contiene la reserva entre A, B y C, pero esa parte del tratado, con la reserva que formuló A, pero D y E no aceptaron, yo tengo otra versión de ese mismo tratado con D y E, que es el mismo tratado, pero donde está excluida esa porción de la reserva que D y E no me consensuaron.
Porque yo insisto, la reserva es individual en su formulación, pero es consensual en cuanto a su efectividad. Si por lo menos una de las partes del sistema del tratado no acepta la reserva que he formulado, entonces no va a haber un tratado tan completo. La versión completa del tratado con la reserva, solamente A, B y C. Y antes de contestar tu pregunta, Mariela, los estados que a mí no me aceptan la reserva, tienen que decir expresamente si aún así, no aceptando la reserva, quieren tener, por el resto de las materias que contempla el tratado, una vinculación a través del tratado internacional. Porque podría ser que D y E me dijeron que no aceptaban la reserva, pero que sí aceptaban vincularse con ese tratado internacional por todas las demás materias y partes del tratado, con excepción de la reserva. Si los estados objetantes de la reserva que yo formulé me dicen que no solamente no me aceptan la reserva, sino que además, en función de esa reserva, no quieren vincularse conmigo en función de ese tratado, yo voy a tener un tratado, digamos, de muy distintas versiones. Ese tratado, entre D, E, C y B, o sea, entre todas las partes menos A, tiene una versión que es la versión original. Después, ese mismo tratado entre C, B y A tiene como versión el tratado con el contenido de la reserva. Entonces, fíjense cuántas versiones del tratado da lugar la formulación de una reserva, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, hay una cuestión. No toda materia admite reserva, ¿sí? Hay materias sobre las cuales no se pueden hacer reserva. ¿Qué materias están excluidas de la reserva? Aquellas que tienen que ver con el objeto y con el fin de un tratado. ¿Por qué? Porque se considera que yo no puedo formular una reserva sobre los aspectos esenciales que hacen al objeto y fin del tratado. Por ejemplo, si yo tengo un tratado de arreglo de límites con Chile, vamos a suponer, yo no puedo formular una reserva, porque la idea de ese tratado limítrofe es solucionar las controversias de orden territorial que yo tengo con mi vecino. Entonces, si yo formulo reservas, primero que va contra la naturaleza del tratado. Segundo que, digamos, perjudica la finalidad, porque un tratado de límites tiene vocación de durar en el tiempo en forma indefinida. Entonces, si yo estoy formulando reservas en un tratado de límites que supuestamente tiene que tener una vocación definitiva, pues estoy, digamos, yendo en contra de la naturaleza, del objeto y de la finalidad del tratado. No sé si me explico. Las reservas normalmente abarcan temas menores. En esta materia hay un fallo obligatorio para la cátedra, que es ustedes vieron que la Corte Internacional de Justicia no solamente interviene dictando sentencias, sino que también interviene a través de las opiniones consultivas. Opiniones consultivas. Muy bien, Dan. Entonces, érase una vez la Convención de Genocidio del año 1948, ¿sí?, que motivó una serie de reservas de varios estados que estaban a punto de ratificarla. Y esas reservas estaban vinculadas con los mecanismos de solución de conflictos. Entonces, como en esa época no estaba previsto el tema de las reservas, sino que estaba previsto que un tratado tuviera una única versión para todos los involucrados. Y ustedes piensen que en el año 1948 estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estamos manejando otro concepto de universalidad, porque ya la universalidad no es todos los estados que componen un sistema u un orden, sino aquellos estados, digamos, que representan, un número de estados que represente que todos los sectores geográficos del planeta estén involucrados o unidos por ese tratado, y que además todos los sistemas jurídicos del mundo estén también adecuadamente representados en el número de ese tratado. Entonces, la universalidad no es una cuestión literal hoy por hoy en materia de consensos internacionales, sino que es una vocación, si se quiere, habiendo sobre todo tantos estados en el mundo. Entonces, en esa época,
el secretario de Naciones Unidas, frente a un instrumento tan delicado, estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estábamos, insisto, manejando otras nociones, otros conceptos de consenso, hizo una opinión consultiva ante la Corte para que dijera que si las observaciones, en la medida en que versaran sobre los mecanismos de solución de controversias, eran realmente optativas para considerarlos como partes integrantes del tratado. Y justamente, ¿qué es lo que dijo la Corte en el año 1952 que se hizo esta opinión consultiva? Dijo que las reservas no impiden la incorporación de un Estado en la medida en que no afecten ni el objeto ni el fin del tratado. Por lo tanto, este concepto es el que toma la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuando a partir del artículo, creo que 23, empieza a caracterizar, perdón, entre el 18 y el 23, ¿no? No, o a partir del 23, se me hizo una confusión con los artículos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en materia de reservas. Creo que es a partir del artículo 23, cuando reglamenta la reserva, dice que las reservas son posibles en la medida en que a, el tratado no prohíba las reservas, vaya en contra del objeto y fin del tratado, o de alguna forma vaya en contra de la naturaleza del tratado. Y en un tratado bilateral, Ernesto, no es factible hacer una reserva porque, digamos, todas aquellas objeciones, idas y vueltas, yo las hago en la etapa deliberativa. Un tratado que tiene pura y exclusivamente dos partes no admite reserva por la naturaleza. Las reservas son más bien propias de aquellos instrumentos que son multilaterales, que admiten distintas versiones. ¿Para qué? Para facilitar la adhesión de los distintos estados con distintos intereses en una cuestión. Pero donde, digamos, en lo sustancial se vuelcan consensos, y en el detalle, en lo mínimo, que es sobre lo que normalmente versa una reserva, digamos, los estados, digamos, por cuestiones muchas veces políticas, por cuestiones muchas veces estratégicas, por no perder una posición que tienen ya conocida en materia de derecho internacional, o en materia de política internacional, mejor dicho, digamos, les permite, sin mucho prejuicio, adherirse a un sistema valioso desde el punto de vista internacional, como podría ser la Convención de Ginebra sobre prevención y castigo del delito de genocidio, digamos, y salvar su posición individual a través de la formulación de una reserva. ¿Qué es lo que sacrifico en última instancia? Que no tengo un texto único, que tengo distintos textos de acuerdo a las distintas reservas y a las distintas aceptaciones o no de los estados de esas reservas formuladas por el observante. No sé si he sido claro con el tema de reservas. Con la Convención de Derecho del Niño. Lo mismo con respecto a la Convención de Derecho del Niño, exactamente. Siempre sobre aspectos menores, no sobre aspectos no sobre aspectos relevantes, porque creo que es el mismo artículo 23, ustedes me corregirán si lo tienen ahí a la vista, está entre el 19 y el 23, me parece que está el régimen de reservas. Me rectifico. 19 del 19 al 23. Creo que después empiezan los distintos artículos que se refieren a entrada en vigor, ratificación y todas esas yerbas. Y después las causales de nulidad. Bueno, seguimos haciendo un repaso. Causales de nulidad de los tratados. Muchachos, en 4 días a esta hora tienen un parcial. ¿Cuáles son las causales de nulidad de un acto jurídico, por ejemplo, de un boleto de compraventa en el derecho interno? ¿Por qué puede ser nulo? Falta de capacidad. Muy bien, por falta de capacidad. Muy bien, Mariela, digna exponente de 5º año de colegio. Muy bien. O por... Muy bien, hay nulidades que son subjetivas. Muy bien. Pensemos, ¿por qué más puede ser nulo un boleto de compraventa?
Error. Por falta de capacidad. ¿La voluntad no tiene nada que ver? Díganme que sí. Sí, la voluntad Sí, también. exactamente. Por cuestiones vinculadas con, ¿se acuerdan? Dolo, coacción, ¿sí? Violencia, que en materia de tratados internacionales, por lo visto, también. O nulidad por el contenido, porque, digamos, Por errores, ¿no? También. por error, muy bien, por error, por vicios en la voluntad. Entonces, en términos generales, por capacidad o por que va en contra del orden público. Esos son las tres grandes gramas o subgrupos de nulidades que nosotros reconocemos dentro del derecho interno y que podemos traspolar correctamente en el plano del derecho internacional. Muy bien. ¿Quién está capacitado para suscribir tratados internacionales? ¿Dónde tenemos que ir para ver, digamos, dentro del Estado, dentro de cada Estado, quién puede obligarse en función de un tratado de derecho internacional? Laco, A su ordenamiento interno. ¿en qué instrumento de ordenamiento interno, Ernesto? La Ernesto. Constitución. La Constitución, muy bien, Manuel. Exactamente. Yo tengo que ir a la Constitución para ver, digamos, si el Tratado de Derecho Internacional está correcta o incorrectamente. Fíjense ustedes qué es lo que dice el artículo 46 de la Convención de Viena, que es nulo el tratado que, digamos, no ha sido formado por, digamos, aquellos órganos que están previstos en su instrumento fundamental. Por ejemplo, es el 124 de la Constitución en que faculta a las provincias, ¿no?, a suscribir tratados de derecho internacional bajo ciertas condiciones, ¿o estoy equivocado? ¿Alguien tiene una Constitución ahí a mano, por favor? A ver si yo tengo acá. Sí, 124. 124, sí, gracias. Bueno, fíjense en las condiciones, ¿no? Ahí lo tenés a mano, Ernesto, ¿no es cierto? Sí. No alterar el tesoro público. Sí, por favor, conocimiento del Congreso, son tres condiciones. Adelante, por favor. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico, social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación, no Primer afecten recaudo. ¿Cómo? Bien. Primer recaudo, no afecten la Sí. política exterior de la nación, muy bien. Que no Segundo. afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Tres recaudos para que las provincias sean sujetos de derecho internacional, por lo menos en la legitimación de suscribir tratados de derecho internacional. ¿Sí? ¿Qué pasa si las provincias están suscribiendo tratados de derecho internacional en violación de esta normativa? Bueno, podría suceder entonces que acá tuviéramos el extraño caso del artículo 46. Digo extraño caso porque hoy por hoy incurrir en una falta de capacidad en este sentido sería bastante difícil. Esta es una norma que cuando se incluyó en la reforma del año 1994 dio mucho que hablar, porque hay temas que entran en grises. ¿Qué implica el conocimiento del Congreso? Que la provincia le tiene que notificar. A ver, y no es que el Congreso tiene que intervenir o aprobar los tratados de derecho internacional. A ver, ¿y cómo es esto? Porque en última instancia el erario público es un concepto tan ancho y tan alto, o sea, tan grande, que siempre el erario público está comprometido en algún punto del accionar estatal. Entonces, bueno, todo esto, digamos, discursivamente dio lugar
a mucha crítica, a mucha interpretación y desinterpretación del artículo 124, pero bueno, es casi medio el único ejemplo para poner desde el punto de vista del artículo 46, y que las provincias se excedan en el ejercicio de estas prerrogativas constitucionales para suscribir tratados de derecho internacional. Pero es claramente una causal de nulidad, para verlo por lo menos con un ejemplo concreto emergente de nuestra Constitución Nacional. Después, por vicios de la voluntad, inclusive hay bastante casuística del derecho internacional. No sé si vieron el caso del templo del Preaviar, o escucharon hablar del templo del Preaviar. Bueno, ese es un fallito obligatorio que está ahí en el programa. Es un templo que estaba entre Camboya y Tailandia, en Indochina, no sé si se ubican en el planiferio, un templo budista muy importante que estaba, digamos, en una zona muy elevada, donde, digamos, si yo seguía el límite entre los dos estados, siguiendo las más altas cumbres, o siguiendo las más altas cumbres divisorias de agua, podía trazar distintas líneas. Si adoptaba un criterio, el templo estaba en Camboya. Si adoptaba el otro criterio, el templo estaba en Tailandia. El tema es que hacia 1906-1907 interviene una comisión demarcadora de límites. Ellos no tenían un perito moreno, como nosotros, que estábamos muy avanzados en esa época, sino que tenían que contratar gente del exterior. Vinieron los franceses que, digamos, después de 2 años de trabajo en campo, hicieron distintos mapas, los imprimieron en una gráfica francesa, y después los cursaron a las autoridades de Tailandia y a las autoridades de Camboya. Y resulta que en esa gráfica el templo aparecía claramente identificado con sus símbolos correspondientes bajo territorio camboyano. Estamos hablando de la década del 20, más o menos. Muchos años después, Tailandia protesta, invoca un error, al haber admitido el mapa en esas condiciones, y promueve un caso, en la década del 50, o a principios del 60, ante la Corte Internacional de Justicia, invocando la nulidad de ese tratado internacional que se había hecho sobre la base de un mapa que Tailandia juzgaba erróneo, por cuanto delimitaba que el templo estaba dentro de la frontera camboyana y no dentro de Tailandia. Y, digamos, el gobierno central de Tailandia toma posesión del templo y lo ocupa. Total y conclusión es que la Corte dice, bueno, miren muchachos, ustedes encargaron gente del exterior que hizo un mapa, y ese mapa fue válidamente cursado a las autoridades de Camboya y a las autoridades de Tailandia. ¿Qué pasa? Tailandia no solamente lo receptó, sino que pidió una X cantidad de copias adicionales como para tener suficiente dentro de distintos organismos y reparticiones estatales de Tailandia. ¿Qué me vienen a invocar ahora? Un error. O sea, cuando yo contribuí con mis propios actos y con mi consentimiento a que, digamos, ese mapa se incorporara. Ojo, no es una cuestión china esto. En los diferendos entre Argentina y Chile también hubo cuestiones bastante similares, en la medida en que en la Argentina se hicieron muchos mapas que marcaban que el canal de Beagle era chileno y que las islas Picton Nueva y Lennox eran chilenas. Algo creo que habíamos visto de esto en algún encuentro anterior. Así que fíjense ustedes que el tema de la cartografía y demás siempre es un capítulo aparte. Pero bueno, es un ejemplo de manual de lo que es el error, en realidad el error contrario sensu, porque, digamos, yo al error, como lo dice el Código Civil argentino, no puedo contribuir con mis propios actos, ¿no es cierto? Y en todo caso siempre puedo invocar qué tipo de error. El error de hecho, pero nunca el error de derecho, en la medida en que nadie puede alegar su propia torpeza como principio de derecho general que también está vigente en el derecho internacional. Después también hay ejemplos de dolo, que es un poco difícil encontrar ejemplos de dolo en el campo del derecho internacional, pero por ejemplo, había un ejemplo de dolo en un tratado de derecho internacional entre Etruria, que es entre Etiopía e Italia con respecto
a un enclave Etruria sobre el Mar Rojo, que había una versión en la lengua etiopía y una versión de la lengua italiana, en la década del 30, en pleno gobierno de Mussolini, y en la versión italiana, Etruria quedaba bajo la soberanía de Italia como colonia, pero no bajo la versión etíope, que era como un protectorado. Entonces, bueno, eso en definitiva se rotuló de dolo por haber incluido en la versión italiana una relación jurídica con respecto a ese enclave que no estaba en la versión Etiopía y que fue hecha adrede, como parte del expansionismo tardío italiano en África. Recalculando, entonces tenemos causales de nulidad desde el punto de vista de la capacidad, dimos el ejemplo del artículo 46, desde el punto de vista de la expresión de la voluntad o vicios de la voluntad, artículos 48 al 52 más o menos, y finalmente, violación de orden público. ¿Existe un orden público internacional acaso? Sí, Mariela. Una consulta, también da en el libro dice de, no sé si entrará en el dolo, corrupción de un representante de Estado. Bueno, Porque, el tema... o sea, tiene la intención, digamos, de que el otro Estado asienta, ¿no? Y son grises, porque en realidad, ¿cuál es la voluntad del Estado? La voluntad del Estado es la voluntad de sus representantes. Entonces, el error, el dolo, la coacción, necesariamente hay que predicarla con respecto al agente estatal que interviene en el acto. Entonces, ¿hasta qué punto hay corrupción hasta qué punto hay dolo del Estado y hasta qué punto hay corrupción del funcionario público que a mí me permite rotular de dolo, en la cual el Estado se beneficie, porque, digamos, es la voluntad del órgano lo que en realidad está en juego y se critica. Entonces, digamos, son como distintas expresiones, pero con supuestos muy difíciles de poder distinguir. Así que en realidad, yo lo que me permito humildemente concluir es que la corrupción del funcionario público sería un ejemplo o clase de conducta dolosa. Mariela. En el libro también plantea esto de la amenaza del uso de la fuerza para la firma de un tratado, como algo también, o sea, que iría también en contra de los principios generales de la ONU, por ejemplo, de la amenaza del uso de la fuerza, o del uso de la fuerza en sí mismo, pero que también hoy en la realidad sería más difícil también de que se pueda dar el uso o la amenaza para la firma de un tratado. Exacto, creo que lo contempla el artículo 51 de la Convención de Viena, si mal no recuerdo, y lo hace por experiencia histórica. ¿Vieron el Tercer Reich cuando Adolf Hitler gana las elecciones del año 1933 y se transforma en canciller de Alemania? Aplica lo que es la teoría del espacio vital. Entonces empieza a ampliar Alemania con distintas excusas. Una de ellas fue la protección de los alemanes que vivían en los Sudetes, que era una zona de la República Checoslovaca. En el año 1938, la anexión de los Sudetes fue hecha, digamos, fue firmada por el canciller de la República Checoslovaca con un arma en la cabeza. Entonces, sobre la base de esa experiencia histórica, yo no sé hasta qué punto hoy es irrepetible, porque uno ve que la realidad supera la ficción, así que no sé hasta qué punto puedo afirmar con una cierta autoridad de que esto no se vaya a repetir en el futuro. Pero digamos, la experiencia del año 1938 inspiró la redacción de este artículo, claramente, Ernesto. Así que sí, la coacción, que nosotros también la tenemos adecuadamente contemplada en el derecho interno. Como también tenemos el tema del estado de necesidad. El estado de necesidad, que está claramente contemplado en el derecho interno. ¿Qué es el estado de necesidad? A, necesidad de aprobar. B, el apetito y la necesidad de cenar. C, el aprovechamiento de un sujeto por parte de la situación de inferioridad del otro sujeto. Nos quedamos con la C. Exactamente. Cuando yo aprovecho la necesidad, inexperiencia,
del otro, como sujeto aprovechador, bueno, y eso arroja como resultado una distribución inequitativa de las obligaciones emergentes del contrato que lo hacen no sinalagmático, entonces, naturalmente, estoy frente a una situación de estado de necesidad. Te vendo este ambiente por $800. Claramente, es una posición abusiva. Total y conclusión que este estado de necesidad también se ha trasladado a la esfera del derecho internacional. Por ejemplo, año 2001, ¿qué hizo la República Argentina con los bonos de la deuda externa? Dijo que no lo iba a pagar, y por lo tanto, digamos, invocó un estado de necesidad. Los estados acreedores, ¿qué hicieron? Dijeron, no, un momento, esa es una discrecionalidad de la República Argentina, pero esa situación, desde el punto de vista del derecho internacional, digamos, no está previsto para que el estado de necesidad sea algo que solamente pueda invocar uno de los estados. Había un tratado de derecho internacional con distintos acreedores, la mayoría de ellos de nacionalidad estadounidense, y el conflicto quedó dirimido en el CIADI, que es un organismo de derecho internacional que normalmente resuelve cuestiones de índole económica. El CIADI, por ejemplo, resolvió la situación de Aerolíneas Argentinas cuando fue expropiada por la República Argentina en detrimento de España a los fines de la determinación del quantum indemnizatorio, y también con respecto a la situación de estado de necesidad invocado por la República Argentina para el incumplimiento a su vencimiento de los bonos de la deuda externa y una eventual reprogramación en los pagos. Entonces, el estado de necesidad también está previsto en el plano del derecho internacional como un vicio de la voluntad. Y puedo volver a la pregunta originaria, ¿existe un orden público internacional? El Jus Cogens. Exactamente, el Jus Cogens. Ya la Convención de Viena del año 1969 sobre Derecho de los Tratados dice que cualquier cláusula, cualquier tratado de derecho internacional, ¿sí?, que contradiga una norma de Jus Cogens, inmediatamente queda sin efecto. Y a los fines de interpretar si una norma es o no de Jus Cogens, y si un tratado se opone o no se opone a ella, la jurisdicción exclusiva y excluyente de la Corte, cuestión de no tener distintas opiniones sobre el alcance y contenido de un, digamos, conjunto normativo de este tipo de normas que es el Jus Cogens. Este es el orden público internacional. No sé si ustedes habrán visto un casito, un dictum de la Corte, que es Barcelona Traction del año 1970. Bueno, en ese antecedente del año 1970, y fíjense que la Convención de Viena es del año 1969, en ese antecedente la Corte reconoce la existencia de normas de Jus Cogens, o sea, reconoce la existencia de un orden público internacional. ¿Qué es el orden público internacional? Es un conjunto de normas que, digamos, protegen ciertos bienes jurídicos que son muy sensibles a la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional expresa una especial afectación o valoración de un grupo de bienes jurídicos que es necesario tutelar de una manera especial. Porque, a ver, los tratados, ¿a cuántas partes involucran? Dos o más partes. Dos o más partes, muy bien. Tantas partes como estados contratantes yo tengo en un tratado. Entonces quiere decir que se generan obligaciones para un sistema. Ese sistema es el sistema de estados que forman parte de ese tratado de derecho internacional. En cambio, en las normas de Jus Cogens, en realidad, existe la obligación de todos y cada uno de los estados frente a la comunidad internacional. O sea, es una relación jurídica distinta de la relación jurídica convencional que se limita a los estados contratantes dentro de un sistema. Entonces,
las normas de jus cogens vinculan a un Estado con todos los demás Estados, no solamente con uno o con sus cocontratantes. Y en general, las normas de jus cogens se refiere a ciertos temas que, si bien no existe un código que diga, bueno, señores, las normas de jus cogens son estas. Lo más aproximado que podríamos decir a normas de jus cogens está, por ejemplo, cuando veamos derecho penal internacional, en el Tratado de Roma, por ejemplo, hay ciertas figuras que son figuras que están reconocidas como derecho penal internacional y que por lo tanto abarcan ciertas normas y ciertos bienes jurídicos que hacen al jus cogens. El delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la agresión. Entonces, ese sería el primer conjunto de normas de jus cogens, o sea, aquellas que ponen en juicio la paz y la seguridad internacional, que como por ahí dijeron, la amenaza la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, por ejemplo, en las relaciones internacionales, o sea, el artículo 2.4 de la Carta, también está en concordancia con esto. Y junto con esas 4 figuras, que son las que mínimamente consensuó el Tratado de Roma, como violatorias de la paz y la seguridad internacional, el delito de agresión en este caso. Ese sería un primer grupo de normas integrantes de ese segmento que hablamos de jus cogens. El segundo, los derechos humanos fundamentales. Esa protección, ¿cómo la dispensa el derecho internacional? Y bueno, también a través de ciertas figuras, que desde el punto de vista del derecho internacional consuetudinario, también constituyen crímenes internacionales. Por ejemplo, la trata de blancas, por ejemplo, la piratería, por ejemplo, el tráfico de esclavos. ¿Estamos? Entonces, ese segundo grupo, en realidad, tutela los derechos humanos fundamentales. ¿Qué otro más, por ejemplo, se les ocurre? Hablamos de la paz y la seguridad internacional, hablamos de los derechos humanos fundamentales. En cuanto a lo ambiental, no. Muy bien, Mariela. El medio ambiente humano también se integra con normas de jus cogens, posiblemente las que posiblemente sea el segmento de más reciente incorporación, que son todas aquellas figuras y acciones que, por ejemplo, contaminan masivamente la atmósfera o contaminan masivamente los mares. Y después, un cuarto grupo está conformado por aquellas normas que tutelan o que tienen que ver con la libre determinación de los pueblos. Entonces, por ejemplo, son todas aquellas que previenen o sancionan el establecimiento o el mantenimiento de dominaciones coloniales. Un poco estos 4 grupos de normas son las que están integrando el orden público internacional como normas de jus cogens hoy por hoy, o por lo menos hasta esta época. El desarrollo progresivo del derecho internacional, la evolución de la comunidad internacional, la producción de nuevas afectaciones y valoraciones, posiblemente el día de mañana, qué sé yo, incorpore el patrimonio común de la humanidad, en fin. O sea que es, digamos, como una especie de ambiente en expansión. Pero sería la cuarta causal de nulidad de los tratados, es decir, los tratados que, por alguna razón, contravienen o contradicen normas que son catalogadas de jus cogens. Viena del 69 no nos dicen cuáles son las normas de jus cogens, nos lo dice las normas consuetudinarias, nos lo dicen algunas normas convencionales posteriores, nos lo dice la práctica de la Corte Internacional de Justicia, nos lo dice la propia práctica estadual. ¿Me explico? Como valoraciones de la comunidad internacional. No sé, fue a lo mejor más útil que fuéramos haciendo un repaso guiado que introducirnos en un tema que en realidad no nos va a ocupar hasta el mes que viene, ¿no? Dos cosas.
¿Cuándo nos reencontramos? Nosotros tenemos el parcial el día 24 y el recuperatorio el 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? ¿El lunes 4 de octubre? Bueno, el lunes 4 de octubre nos vamos a encontrar con el tema de responsabilidad. A mí me gustaría que fueran leyendo y adentrándose en el tema de responsabilidad internacional del Estado con 3 deberes, porque no me cabe la menor duda de que van a aprobar todos. A, clases de responsabilidad internacional. Vamos a ir haciendo, traigan a colación lo que vimos el lunes pasado, la responsabilidad según el derecho interno, que lo vamos a cotejar con la responsabilidad según el derecho internacional. B, ¿sí? ¿Qué responsabilidades y qué eximentes entraña el estado de necesidad para no pagar, para no cumplir con la obligación de pagar una deuda externa, ya que lo mencionamos? Y C, no sé si alguien escuchó hablar alguna vez de Adolf Eichmann, que era un nazi que se refugió en la República Argentina y que lo chuparon en mayo del año 1960 y lo juzgaron en Israel. Ese casito me gustaría que lo tuvieran presente el lunes 4 de octubre. Clases de responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Con los presupuestos y fundamentos de cada uno, que es lo que vamos a ver en nuestro primer encuentro. Vamos a ver, el lunes 11 es feriado. Posiblemente lo veamos entre el lunes 4 y el lunes 18. B, si es válido oponer el estado de necesidad para incumplir obligaciones de pago de deuda externa, y si existe algún respaldo normativa internacional de lo que hizo la Argentina en el año 2001. C, casito Adolf Eichmann, que bueno, es importante por lo que vamos a ver un poco de las conductas que se atribuyen en los estados. Yo quedo a disposición en el WhatsApp para aquellas consultas que quieran hacer puntualmente sobre los temas de la parte general. No se asusten si contesto 3 o 4 horas después. Yo contesto cuando voy generando los espacios necesarios para hacerles una devolución. Me dicen, hola, soy Gianfranco Paniagua y necesitaría saber si va a llover mañana. Entonces, hola, Gianfranco, buenas tardes. Mañana hay un 40% de probabilidades de lluvias. Quiero saber también quiénes me hacen la consulta para personalizarlas un poco más. No tengo ningún inconveniente que me escriban por audio, no se compliquen escribiendo ni nada por el estilo. No les ofrezco correo electrónico porque ni siquiera tengo capacidad operativa para responder todos los correos electrónicos que recibo laboralmente todos los días. Me parece más práctico el tema de tener un grupo. Así que yo quedo a disposición por ahí hasta el viernes a media tarde. Y 2 cosas más. Que pasen un muy feliz día del estudiante mañana, que lo van a tener que honrar estudiando. No vamos a poder ir a Camet, lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Y mucha suerte y lucidez para todos el viernes 24. ¿Sí? ¿Algo más? Yo le hago una pregunta, doctor. Sí, Manuel, lo que necesites. Las preguntas en sí van a ser sencillas, no de razonar demasiado, ¿no? Porque si hay 1 minuto por respuesta, tampoco vamos a andar. A ver, me parece que va a haber sutiles diferencias en los verdaderos y falsos, o en las justificaciones. A mí me parece un horror que les den 1 minuto por cada que le vamos a hacer. Yo me parece que apelaría a otro tipo de evaluación. Ustedes ya saben lo que yo pienso, que no hay como la evaluación oral. Yo me planto y digo, bueno, a ver, Mariela, de este tema que vimos en tal encuentro, bueno, a ver, más o menos por dónde andábamos rumbeados, qué ejemplos en el derecho internacional. No tiene parangón, porque realmente yo en 1 minuto me pongo nervioso, aparte entre que me conecté, me desconectaron antes. Me parece muy poco antipedagógico el tema de la evaluación. Entiendo, por la experiencia de estos 2 años, que hay ciertas diferencias sutiles entre A, B y C, y a eso se limita un poco el tricky de la evaluación, no a otra cosa. Cuestión de que si uno tiene los temas muy leídos e incorporados, puede
leer y optar en el momento de una forma más o menos eficaz. Y de última nos veremos en un oral compartido el viernes 1 de octubre, que creo que también va por la modalidad remota, ¿no? No es presencial en la facultad. Lo que es presencial en la facultad es la mesa libre, porque yo he ido a tomar mesa libre de público, en que prácticamente nadie se anota a la facu, si no, no. Sí, Manuel, es eso, no tengo otro elemento, no armo yo los exámenes, lamentablemente, porque a mí me interesa que ustedes tengan una legítima expectativa de evaluación, porque me parece que es parte de la obligación docente suministrarla. La mejor arma que le podemos dar es tratar de prepararlos lo mejor posible en los lineamientos generales del tema, y después es infusión y trasero en silla, por no decir otra cosa, para tratar de ser lo más solventes posibles, como para contestar con eficacia dentro de ese escaso margen de tiempo que tienen para resolver las distintas cuestiones. Otra cosa no tengo para prevenirles, digamos, de buena fe. De todos modos, las preguntas surgen del material de lectura, ¿o no? Sí. Un poco la idea de la cátedra es que el material, especialmente el libro de la cátedra, sea autosuficiente como para poder enfrentar con éxito la evaluación, y apoyado por los fallos obligatorios para cada bolilla. Esa es un poco la idea. Así que sí, las lecturas obligatorias, para eso son obligatorias. A lo mejor, si ustedes conocen a alguien que la haya cursado en estas comisiones, con esta cátedra, quise decir, el cuatrimestre pasado o el anterior, porque es el tercer cuatrimestre que tiene esta modalidad, o cuarto cuatrimestre. El cuarto cuatrimestre que tiene esta modalidad, porque estamos en septiembre, les puede decir, mirá, estuvieron preguntando más o menos así WhatsApp, porque no creo que haya mucha diferencia no con el contenido, no estoy hablando de que sea el mismo contenido, sino más o menos con qué criterios se estuvo preguntando. Si pueden consultarle a alguien que ya haya pasado por esta experiencia, por ahí les puede dar una visión distinta de la que les pueda dar yo. Pero yo insisto, como no armo el examen, tampoco puedo decirles exactamente cómo son las cosas. ¿Estamos? Gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias. Mucha suerte y lucidez. O los veo a algunos el viernes 1 de octubre, que no lo sé. De lo contrario, el lunes 4 calculo que por la misma hora y por el mismo canal. Y espero verlos a todos. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Hasta luego. Bueno, cualquier cosa por WhatsApp quedo a disposición.